ya. El prisionero de la planta 15, tú ya lo has leído. Era lo mínimo. Yo también. El objetivo es que quien no se lo haya leído, incluyendo a la gente que nos va a ver por redes, cuando acabe la presentación tengan unas irrefrenables ganas de leérselo. Fervorizados. Y nada, desde la editorial HarperCollins quiero dar las gracias a los amigos de la Machado que siempre nos acogen en esta librería maravillosa en el Cogollo de Madrid. Y os dejo para que nos hipnoticéis, nos pauquéis y nos expliquéis quién es el prisionero en la planta 15. Bueno, se oye bien, ¿no? Y además no hace falta que pongamos esto, ¿no? ¿O sí? ¿Preferís con esto o sin esto? Mejor, vale. Bueno, yo... No sé si hace falta que os presentéis, ya os conocen todos. Bueno, toma, es cosa tuya entonces. Muy bueno, aquí Alfonso... ¿Cómo prefieres, Alfonso? Bueno, sí, ¿sabes? Para no rematar al padre otra vez, Claro. la J por lo de Javier. Claro. Pues Alfonso J. Usía, escritor, columnista y que ha tenido la enorme generosidad de presentar esta novela aquí. Yo soy el responsable de haber escrito el libro este. Bueno, ya decía Umbral, ¿no? Que si no hay una presentación en Madrid un día entre semana, pues no, ni es Madrid ni es nadie. Todo el mundo escribe libros ahora, todo el mundo los presenta y por eso pues las cosas de los aforos y demás pues son siempre delicadas. Yo la verdad es que no conocía a Salvador hasta hace relativamente poco. Le he conocido leyéndole, que es una cosa que está muy bien porque te permite sacarte una conclusión de una persona bastante bien atinada, ¿no? Lejos de una primera apariencia que te pueda parecer a alguien cuando le conoces simplemente para tomar una cerveza, además, ¿no? O sea, te metes directamente en una profundidad mucho más personal y creo que eso es una cosa que he descubierto también en la novela, que ahora hablaremos de ella. El prisionero de la planta 15 es una novela que es un thriller puro. Se nota pues digamos, el alma de guionista que puede tener Salvador, ¿no? Que es de sobra por todos vosotros conocidos el éxito que ha tenido haciendo guiones para series muy conocidas de España y que ya están un poco en la memoria colectiva de muchos de nosotros, ¿no? Como pueda ser Los Serrano o la reciente Reina Roja, ¿no? De la parte, pues eso, la parte audiovisual de las novelas de Juan Gómez Jurado. Pero eso también le permite tener una agilidad en la prosa y una precisión que es una delicia como lector. Porque normalmente pues cuando una persona lee algo de alguien que no conoce, es un marrón, o sea, generalmente es una putada, porque o sea, digamos que tienes ya tu tiempo muy dedicado a cosas que quieres leer y que no tienes tiempo de leer, pero que realmente quieres leerlas, ¿no? Y entonces esto ha sido una alegría, porque no ha sido ningún marrón, ni ha sido ninguna putada, ni ha sido pues eso, ninguna montaña que atravesar, ¿sabes? O que escalar, al contrario, ha sido una novela que primero que me ha sacado mucho de la cotidianidad mía también escribiendo, con mis temas, con mis libros y demás, y me ha llevado pues prácticamente la sensación de ver una serie de televisión sin necesidad de encender la tele, que además es una cosa que tiene mucho valor, porque tú cuando ves algo en una pantalla, lo ves audiovisual, la camiseta verde del protagonista es verde. En cambio en el libro tú te imaginas qué tipo de verde es, y eso es una cosa muy bonita, ¿no? Creo que era, vamos, básicamente hay una cosa que decía Escotado que a mí me enloquece, y es que el mundo de la ficción es un mundo que está finito. En cambio el mundo de la realidad, de la observación, de lo cotidiano, de lo costumbrista, es realmente lo que es infinito, ¿no? Y eso me ha llevado leyendo este libro. Este es un libro que es sobre Madrid, independientemente de que sea pues, una historia que te enamora desde el primer momento por un personaje principal que es Víctor, que es apasionante, o sea, lo tiene todo. O sea, a mí la verdad es que cuando empecé a leerlo ya me enganchó demasiado la persona, mucho más que la trama, porque consideraba que había una especie de libro bailando sobre la propia trama del libro, que era la historia y la vida de ese personajazo morfinómano, exdetective, deprimido, excombatiente de la División Azul, pero que está constantemente buscando algo,
y que es probablemente la redención, que es algo que me apasiona, porque es algo realmente muy bonito. O sea, el personaje tiene todos los matices para que te caiga mal. O sea, es alguien que no te gustaría tener cerca, y sin embargo es bueno, está tratado con una ternura que es emocionante, ¿no? Y luego hay una cosa que también me obsesionó del libro, y que es por la razón por la que no lo sueltas hasta que lo acabas, ¿no? Independientemente de lo bien construido que está, la estructura, las frases, que eso hablaremos ahora de ello. Pero es el ambiente, es el ecosistema, es un poco el caramelo en el que está, en la que todo sucede, ¿no? Que es un Madrid, que soy un apasionado de la ciudad, pero es un Madrid que está mucho menos relatado. Es un Madrid en los años 60, es un Madrid que ya, digamos, se está construyendo, ¿no? Es un Madrid que coincide con una expansión de la ciudad bestial, a la vez que empieza a haber unas grietas muy curiosas en un régimen pues muy negativo y muy jodido, en el que funciona y en el que funcionó España durante 50 años, pero bueno, no vamos a hablar de política, pero en el que se ven muchos matices de un inicio, de unos primeros, digamos, contornos de una movida que llegaría probablemente 15 años después, o 13 o 15 años después, pero que ya se empieza a notar en los bajos fondos, en la música, en los barrios, en las bandas, en todo eso que, digamos, que dibuja el AMPA de una ciudad que empieza a estar agrietada, ¿no? Y entonces aparecen muchos madriles que a mí me enloquecen, como el Madrid de Usera, el Madrid de Carabanchel, el Madrid de Tetuán, el Madrid de... Por supuesto está relatado el edificio España, ¿no? Y la Gran Vía, y tiene Malasaña, tiene un centro principal en toda la trama del libro. Pero ese Madrid de las afueras es un Madrid que se está construyendo, y es un Madrid que deja muchos cadáveres. Y es un Madrid que está reflejado en el libro, ¿no? Como escenario, que es una cosa que me gusta mucho. Está el Retiro, está el General Mola. O sea, realmente has tocado todos los barrios de la ciudad, que es una cosa bastante difícil, para darle además credibilidad. Es una cosa todavía más difícil, porque no es que quiera meterte el dedo en la llaga, pero tú no eres de Madrid, ¿sabes? He vivido en Madrid, pero... En Madrid nos hemos hecho muy nacionalistas últimamente, entonces ahora mismo, claro, todo el mundo mira así de reojo cuando alguien escribe de Madrid, pero es un Madrid muy logrado, muy bien construido, ¿no? Pues con el personaje del constructor, ¿no? Que hablábamos antes, cuando se está levantando esos nuevos barrios que se levantaron en Madrid en los años 60 para dar cobijo a todas las personas que lo estaban haciendo posible, ¿no? Que es un Madrid, además, yo creo que es el Madrid real, y además hay una cosa muy curiosa, y es si hoy quieres volver a ese Madrid, tienes que volver a esos sitios. O sea, lo que viene a ser dentro de la M30, Madrid ha desaparecido. Es una ciudad escaparate, es una ciudad de cartón piedra, es una ciudad que todavía en el 1966, que es cuando está el libro basado, cuando sucede, todavía sí se podía percibir, pero ahora mismo ha desaparecido. Entonces, poder mirar de reojo a todas esas zonas que construyen, yo creo que el ADN de la ciudad ha sido apasionante. El edificio España aparece aquí como una metáfora. Yo no os voy a descifrar el libro, porque, ¿sabes? No todos sois amigos o conocidos o admiradores de Salvador, entonces, ¿sabes? No se puede hacer spoiler. Pero sí que hay una metáfora preciosa en el libro, que es el edificio España en sí mismo. Entonces, el edificio España, primero como digamos, como manicomio del personaje principal, ¿no? De Víctor, que es ¿sabes? mi gran personaje del libro, pero luego, por otro lado, yo creo que es una metáfora que, si lo sacas enseguida, abres las puertas y sales del edificio España, lo ves en cada calle, en cada barrio, en cada parte de la ciudad, digamos, esa misma presión o esa misma incomprensión que tienes ante esa mole de hierro y de hormigón y cemento que hablas mucho en el libro, pero que yo lo extiendo a lo que es al aire libre de la ciudad. Y ahí hay un lenguaje, pues, que es muy duro, muy salvaje, muy crudo. O sea, es una novela negra, no voy a engañar, no es una novela de amor, ni una novela de redescubrimiento, ni nada. Es una novela dura, cruda, real, ¿sabes? Que eso es también sorprendente, ¿no? Cómo consigues trasladar de una forma tan realista
algo al papel, algo que está en la ficción, ¿no? Yo todavía no sé cómo lo he hecho. pero pues, ¿sabes? Yo la verdad es que ha sido una delicia leerlo, me ha gustado mucho viajar sobre todo viajar más que en la trama del libro, lo que me ha enloquecido ha sido viajar en la cabeza de Víctor, que creo que solo por eso merece la pena meterse en este libro de la A a la Z, porque realmente has construido un personaje que tiene una fuerza narrativa bestial, y de hecho, ¿sabes? Ya entrando, si queréis, a hacer un poco de pregunta-respuesta, ¿no? Con el autor, que dejáis de escuchar tonterías de este que también escribe, creo que o sea, me ha parecido que el personaje nació antes que la novela, o me ha dado la sensación de que el personaje o que la novela ha sido una consecuencia de haber encontrado un personaje tan fuerte, tan brutal, con tanta palabra. No sé si es así. Bueno, pues se me dio así, así es. El personaje nació antes de la novela. Veréis, como bueno, algunos de vosotros que veo aquí, amigos guionistas, saben, todos los guionistas a lo largo de nuestra vida acumulamos proyectos que nunca se llegaron a hacer. Son proyectos en los que has trabajado mucho tiempo y hay un montón de personajes que tú has creado, que les coges cariño, los quieres muchísimo, si fueran hijos tuyos, y de repente no... Bueno, la serie no se produce, la película no se hace y acaban en el cajón o acaban en la correspondiente carpeta de tu ordenador. Víctor Cano, protagonista, era uno de esos personajes. No estaba del todo, no tenía los mismos rasgos que ahora, pero un personaje que siempre yo sabía, de hecho era un personaje secundario en otro de los proyectos, pero yo sabía que ese personaje tenía mucha potencia. Entonces, a la hora de escribir una novela, supe de repente, no tenía claro cómo iba a ser la novela, pero sabía que tenía que ser una novela que se compusiera de Víctor Cano y del edificio España. Y no me pareció una mala manera de arrancar una novela. Que es al final, lo que más me ha parecido de todo ha sido algo profundamente humano, que es algo que en un thriller es más complicado de encontrar, ¿no? Porque al final los escritores pues, que a veces tienen mucho morro, saben perfectamente cómo tienen que hacer una estructura para que cuando llegues a la siguiente página te la quieras acabar corriendo y llegar a la siguiente, ¿no? Y sin embargo, dentro de todo ese esquema, que puede ser un esquema más puramente casi de editor que de escritor, ¿no? De ir llevando hasta donde quieres, tú, ¿sabes? Siempre has tenido una cadencia hacia el lado humano del personaje, que creo que además es el gran atractivo que tiene la propia trama interna, digamos, de Víctor, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué siempre nos enamoramos o nos enloquecemos o nos fijamos en personajes, digamos, que pueden ser, no te voy a decir burdos, porque no, pero sí que navegan en el error, ¿no? De la condición humana, en la contradicción, en el propio debate interno entre el bien y el mal, sabiéndose o sintiéndose más identificados en el mal, ¿no? Eso me ha parecido que lo tiene. Claro, bueno, es que la pregunta está planteando muchas cosas, no sé, respecto a lo de la humanidad de los personajes, es algo, bueno, viene también, es inevitable, es el fruto también de todo lo que uno ha leído a lo largo de su vida. También no escribe lo mismo cuando tiene 20 años que cuando tiene la edad que tengo ahora, que no la voy a decir, pero escribe de otra manera, ¿no? Sin duda. Y siempre, bueno, son cosas que también vas aprendiendo, y a mí me gusta que siempre, digamos, los personajes, incluso los personajes luminosos, tengan también su lado de sombra, y del mismo modo los personajes, digamos, los malvados, también tengan algún rasgo que los pueda en un momento dado redimir, ¿no? Respecto a por qué son siempre atractivos los personajes fallidos, los personajes oscuros, no sabría explicar por qué, pero eso es un hecho. Siempre nos atrae, quizás, bueno, sentimos también, digamos, todos, incluso por mucho que creas que tu vida ha sido cumplida, siempre todos tenemos como una dimensión de incumplimiento en nuestras vidas, todos tenemos cierto, bueno, culpas arrastradas, y por eso creo que en cierto modo, bueno, a lo mejor, y esto lo digo, estoy hablando por mí, ¿no? A lo mejor hay gente que está encantada consigo misma y no le interesa en absoluto, pero a mí siempre me interesan los personajes fallidos, me interesan aquellos, bueno, los que han tenido mala suerte, los que pierden.
tengo una especie de simpatía instintiva hacia ellos. Sí, que además lo hace, yo creo que eso lo hace mucho más propicio para conectar con el lector también, ¿no? Porque es mucho más jodido, es mucho más difícil triunfar que fracasar. O sea, Claro, fracasar claro. es casi lo propio, ¿no? ¿Sabes? A la hora de construir la novela, teniendo un personaje tan fuerte como ellos, aún así has querido retratar, digamos, todas las clases sociales que pueden convivir dentro de una ciudad, ¿no? Y con un hilo bastante punky, que es lo que hace que sea un thriller, que es la desaparición de una persona, y que pues, el libro, un poco la trama principal, se basa en investigar ese tema, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo ha sido la documentación, el proceso de armar, digamos, cada uno de esos personajes, el de la clase alta, el de la clase baja, el de Tetuán, el de demás, ¿no? Explícanos un poco eso, ¿cómo juegas? Bueno, llegamos al gran momento de la documentación. La documentación es una cosa que me pasa mucho cuando leo ciertas novelas. No me gusta esa novela en que se nota que el autor ha pasado 3 años documentándose sobre el tema. Y ahora os vais a enterar de lo muchísimo que sé sobre esto, ¿no? Entonces se nota, ¿no? Y comienza a dar datos circunstanciales, datos que no vienen a cuento, ¿no? Creo recordar que era Borges el que decía que en las 1001 noches apenas salen camellos. Que para ellos el camello era una cosa normal y no tenían la necesidad de mencionarlo. Entonces, bueno, yo me he documentado lo necesario, ¿no? Pero espera, es que había algo que me había quedado de tu pregunta y que no sé. De los personajes que has querido al final, digamos, englobar a todos los personajes de las distintas sociedades, ¿no? Pues, hay una persona que es relativamente muy rica con el servicio, con demás, hay unas personas que son mucho más de lampa, ¿no? Y al final los has juntado todo eso. Entonces, ¿sabes? ¿En qué decides y en qué basas toda la fuerza que tenga cada uno de los personajes? Vale, bueno, el hecho de que haya contraste de clases sociales, eso viene dado un poco también por el género. Inevitablemente en el género siempre existe esa superposición de clases sociales, ¿no? A la hora de construirlos, yo antes de ponerme a escribir, digamos, vivo mucho tiempo con los personajes, me paso semanas pensando en ellos, cómo son, como si formaran parte de mi vida. Entonces intento imaginarme cómo reaccionan en tal o cual situación. Al fin y al cabo, los personajes que uno construye en una novela están basados en realidad son pequeños monstruos de Frankenstein construidos con retales de tu propia realidad, de tu propia biografía. O sea, estoy seguro que cualquiera de los... Yo mismo soy incapaz de hacer ese ejercicio, ¿eh? Porque claro, esto ocurre, digamos, a un nivel inconsciente que uno no es capaz de racionalizarlo, pero estoy seguro que si una mente omnisciente que conociera perfectamente mi vida y conociera a todas las personas que han formado parte de mi vida, podría decir, pues mira, Víctor Cano es un 15% tal vecino tuyo, un 45% un amigo, etc. O sea, todos construimos, con las personas que hemos conocido, construimos otro personaje. Y a la hora de escribir, por ejemplo, llama mucho la atención, o sea, se nota en tu experiencia como guionista, lo pulidos que están los diálogos, ¿no? Lo reales que son. Pero, por ejemplo, me interesa muchísimo en tu manera de enfrentarte al folio en blanco, ¿no? Eso te lo he dicho que es una cosa que me tiene obsesionado con cada autor que conozco, ¿no? Porque cada uno se enfrenta de una forma u otra, ¿no? Eres de los que pulen y pulen y pulen hasta que la frase queda perfecta en 5 palabras cuando antes tenía 9, o dejas también un poco que esa improvisación, ese vomitar cuando tienes la historia, porque es una historia que se nota que está escrita, hay muchos impulsos. De repente hay momentos en los que se nota que estás disfrutando de la escritura, se nota que has metido menos mano en el estilo, que está más, digamos, has dejado más de ti en ese sentido, que además es la literatura que a mí me merece la pena leer, ¿no? La que, digamos, vas dejando surcos tuyos, ¿no? O por tu trabajo como guionista anteriormente, estás obsesionado en pulir las métricas de las frases, las armonías. Vale. Sí soy de los que pulen bastante después de escribir. Una labor a posteriori. Yo, después de muchos intentos de escribir de muchas maneras, generalmente yo funciono, porque yo me he pasado años sin escribir, muchísimos años sin escribir, precisamente por eso, por el temor
al miedo blanco. Ahora mismo, ¿sabéis lo que me pasa? Estoy hablando y no sé, siempre me ocurre, cuando estoy con mucha gente delante no sé a dónde mirar, porque claro, si miro a cada uno de vosotros me parece casi agresivo, y si me quedo mirando a Arete voy a parecer que estoy loco. También puedo mirar a la cámara. Entonces ya se me ha ido. No, ya y entonces la táctica que he descubierto ahora que me funciona es escribo torrencialmente, y luego, una vez está ese material en bruto, luego lo pulo, más o menos obsesivamente, según el plazo de entrega, que una cosa siempre lo digo, no hay fuente para la creatividad comparable a tener un plazo de entrega. Eso es lo que... ¿Cuánto tiempo te ha llevado trabajar en el libro, desde la idea hasta el punto final o la versión ya definitiva de la editorial? En cierto modo podría decir que escribir este libro me ha llevado toda una vida, porque al fin y al cabo, hasta que ha llegado el momento que me he considerado maduro para escribir una novela, pues imagínate, se ha pasado tiempo, si he tenido que escribir guiones, libros de relatos, para considerar que yo una novela me lo tomaba muy en serio, decíamos. Pero, yo qué sé, yo creo que, claro, teniendo en cuenta que lo alterno, mi trabajo como escritor de la novela, lo alterno con el trabajo en series y demás, yo creo que así técnicamente pues un año, digamos, de material en bruto. Hay una cosa que quería decir sobre los diálogos, ¿no? Y es que quizás es una deformación profesional, claro, estamos acostumbrados al tipo de diálogo del cine, ¿no? Que no son diálogos, no son estrictamente realistas, porque realmente si los personajes de la serie hablaran como se habla en la vida real, la serie sería infumable, porque claro, todo el mundo en realidad, todo el mundo, nosotros hablamos diciendo, no sé, ¿no? No, normalmente siempre hay un componente hay cierta estilización en los diálogos de la serie. Pero lo que sí que ocurre desde luego ahora cuando leemos un tipo de diálogo que era perfectamente normal en la novela del siglo XIX, que es la que alguien toma la palabra y está escribiendo, hablando durante 2 páginas, y lo más asombroso, nadie le interrumpe. Esto es lo verdaderamente llamativo. Decía, coño, qué educados eran en el siglo XIX, la gente soltaba unos rollos tremendos y nadie les interrumpía, ¿no? Y entonces, claro, en ese sentido sí soy muy sensible a que no quiero caer en esto de los diálogos ágiles, pero me gusta que los diálogos tengan cierta naturalidad y que sean, bueno, tengan cierta chispa, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, hablabas de, ¿no? Has escrito los guiones, por ejemplo, de Reina Roja, Juan Gómez Jurado. Te ha hecho una frase para la portada maravillosa. Pero yo, por ejemplo, cuando me pasa con Juan, que es amigo, vamos, le tengo mucho respeto y envidia al mismo tiempo por lo bien que vende el tío, cuando leo un libro suyo, un párrafo suyo, me parece demasiado quirúrgico, como que está demasiado estudiado a que tenga que ir el punto en ese determinado sitio, ¿no? y demás. En cambio, con lo tuyo, creo que te has alejado de todo eso, o sea, te has entregado mucho más al desarrollo del novelista, también a la improvisación, en cierto modo. O sea, el personaje te ha ido, a medida que lo ibas escribiendo, lo ibas descubriendo también, te ibas enganchando cada vez más con él. Cuéntanos un poco tu relación con Víctor, que me parece una cosa muy importante. No sé si qué hay de ti. Bueno, pues me alegra saber lo que tenga esa parte, digamos, torrencial, ¿no? Siempre hay una frase, suelen decir mucho los escritores, bueno, los personajes, ellos en realidad me han escrito a mí o me han llevado donde yo quería. No, los Reyes Magos son los padres y los personajes no tienen ni datos, los personajes los escribe uno. Pero sí que es verdad que, claro, conforme vas escribiendo la novela, te vas adentrando, vas adentrándote en el mundo del personaje y descubres cosas de él o se te ocurren cosas de él que nunca hubieras pensado. Y por supuesto, claro, no es el personaje va cambiando conforme vas escribiendo la novela. Una cosa respecto a lo de la corrección, yo me acuerdo de esto, y Umbral insistía mucho cuando hablaba de, claro, los escritores de máquina de escribir y los escritores de ordenador, ¿no? Desde que podemos escribir en un ordenador, pues claro, está el proceso de escribes una frase, no te convence, la borras otra vez, la vuelves a escribir, ¿no? En los tiempos heroicos se escribía con una máquina de escribir y bueno, y hacías correcciones. O ya se hablaba del siglo XIX, pues se escribía a mano o dictando, o sea, los de Henry James, que tenía una secretaria a la cual le dictaba, Dios mío, o sea, tú imagínate cómo tienes que tener ya construida la frase en tu mente para dictárselas a alguien y que salgan prácticamente para entrar a vivir. Y ahora no, claro, estamos acostumbrados al... También es verdad que hay un momento en que hay que parar de corregir, porque si no, claro, te vuelves loco y bueno, probablemente acaba saliendo algo que no está vivo.
No tiene sentido. Sí, al final un libro termina cuando el editor decide que te ha terminado el libro, Básicamente. ¿no? No por el autor. No por el autor. Aunque decir que es que siempre la editorial ha sido tremendamente comprensiva conmigo y se lo agradezco mucho. ¿Y tienes alguna metodología ya como puramente manual o metódica de artesano de la palabra? Estabas hablando de cómo escribían en el siglo XIX. Por ejemplo, Hemingway escribía de pie, porque consideraba que había que estar ciertamente un poco incómodo, ¿no? O no lo sé, o sea, ha habido 20.000 manías de escritores, ¿no? Otros que escribían solo a mano, otros, hablabas de Umbral siempre con su Olivetti, ¿no? Que era mítico, la Olivetti de Umbral, la Olivetti Pretera, creo que era verde, que era suya. Pero ¿tú tienes alguna metodología a la hora de afrontar la pluma? Yo soy un desastre, soy bastante caótico, soy más parecido al gran Lebowski, bueno, a Jeff Lebowski, al personaje. Lo quiero decir, mi manera de escribir a mí me cuesta lo más grande entrar en fase. Puedo hacer todo tipo de maniobras distractivas para no... Hay una parte así en que mi mente está divagando, pero todos son, entiendo ya que es una especie de rituales, como cuando está toreando. Exactamente. Y ya llega un momento cuando te metes y a partir de cierto momento, o sea, en torno a la media hora en que estás escribiendo, ahí ocurre, yo creo, bueno, que todos los que escriben conocen esa sensación. Ocurre como, bueno, no es milagro, seguro que hay una explicación fisiológica, ¿no? De repente es como, ya entras se te abre un canal, es como si se te abriera la ventanita que lo de cabeza, entras como en fase, entras en sincronía con tu mecanismo de creación y de repente puedes estar 2 o 3 horas absolutamente concentrado y la cosa ocurre. Y de repente comienzan a surgir ideas, como si se te cayeran y tuvieras una red para recogerlas, ¿no? O sea, durante el proceso, de repente vas evolucionando la historia, ¿o no? La historia la tienes cerrada de mano. No, la historia sí, o sea, generalmente cuando empiezo a escribir tengo la historia cerrada hasta cierto punto. A veces hay cambios, de repente hay descubrimiento en este libro, si lo subo. El último capítulo es apoteósico. Exactamente, no vamos a decir nada, pero efectivamente, o sea, el capítulo no era el final original. No. Fue una cosa que me ocurrió a mitad de camino. Vale. A mitad de camino dije, caramba, y ¡pof! Y eso ocurre. ¿Y qué has ido dejando en Víctor? ¿La búsqueda de la redención? Sí, básicamente, claro. Explícate un poco, por favor. No, que bueno, me interesa mucho, me interesa mucho la redención. Claro, o sea, creo que esto pasa mucho también. Digamos, yo de adolescente, digamos, despreciaba los finales felices. Porque decía, qué tontería, ¿no? Y ahora creo que los finales felices son algo muy serio. Hombre, cuando un final feliz, digamos, de buena ley, que no recurres a trucos baratos para forzar un final feliz, pero creo que, digamos, cuando tú a una historia le das un final feliz, bueno, digo feliz no quiero decir chimpún, ¿no? Sino, bueno, intenta, digamos, restaurar el orden, o sea, algo en el mundo que está mal y tú, modestamente, como autor, esta pequeña parcela del mundo, intentas restaurar, vamos a llamarlo eso, el sentido de lo que es justo, de lo que merece la pena, ¿no? Es una actividad casi terapéutica, ¿no? Me gusta esa palabra, es dar sentido, dar sentido. Eso tiene, o sea, el Víctor tiene ciertos matices como de unos principios universales. O sea, él puede ser un desastre, puede ser un morfinómano del carajo, puede tener un montón de, digamos, de taras o de tropezones o de equivocaciones, pero hay una especie de marco del que no se sale, ¿no? Que digamos, o sea, un tipo como él, hoy en día, ¿cómo verías a Víctor hoy bajando de la planta 15 del edificio España? Lo que no ni pensarlo. Hay una frase de Stevenson que decía que respecto a, digamos, a lo que es ético, ¿no? Decía, hay cosas que desde un leopardo hasta un ser humano saben que no se deben hacer, ¿no? Y Víctor sí creo que es de esa clase, saben que hay cosas que no... Él, bueno, como él ha sido detective, un detective está acostumbrado a hacer cosas inmorales, cosas que no están bien, cosas feas. Pero hay como una especie de... hasta aquí puede llegar. Hoy en día sería complicado. Él ya, en cierto modo, él empieza a ser
una reliquia del pasado. En 1966 su amigo se lo dice de broma, ¿no? Deja de parecerte ya Alfredo Mayo, ¿no? Él todavía está ya en un mundo que empieza a no entender. Ahora mismo, pues no lo sé. Tiendo a pensar, o sea, porque nosotros mismos estamos asistiendo a cambios en el mundo que conocimos, ¿no? Antes estábamos hablando, y tú has hablado de que, o lo has dicho ahora, no sé, que Madrid está dejando de ser parece un decorado, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, en la ciudad donde vivo, en Granada, yo siento que es como si estuviera todavía, estoy todavía interpretando el papel, estoy todavía en la obra, y siento como si por detrás de mí estuvieran cambiando, llevándose piezas del decorado y cambiándolas por otras, ¿no? O sea, en nuestra vida vamos viendo de verdad, constante, eso le ha pasado a todas las generaciones, que el mundo cambia y de repente dejamos de ser el centro del universo, dejamos de ser la sal de la tierra y vamos a ser sustituidos por otro. Sí que es verdad que los cambios que nos está tocando vivir este apasionante principio de milenio son de mucho cuidado. O sea, cosas que creíamos ya inamovibles y tal, pues no las damos ya por sentado, ¿no? Esto se refiere al arte, a la manera de narrar, a inteligencia artificial, emergencia de ideas que pensamos desaparecidas y que vuelven. En fin, vivimos una época, no sé si inquietante o interesante, o ambas cosas a la vez, probablemente. Por eso te has ido al 66, también un poco huyendo de este presente, o sea, estás más cómodo en ese marco, aunque sea también un poco de ficción, porque sí. En el 66 no estabas echándote a la calle. Claro, no ha sido, no te creas, no ha sido una huida, porque yo estoy deseando escribir una novela que ocurra ahora, pero una novela que no me tenga que documentar, porque claro, documentarte, joder, que tienes que, en primer lugar, tener la inseguridad una inseguridad añadida, o sea, si a la inseguridad de saber si la historia es interesante, si la estoy contando bien, si algo esto le importa a alguien, pues estás diciendo, me estaré retratando. O sea, ¿será convincente este Madrid del que estoy hablando? Me tengo que documentar más, tengo que, ¿sabes? Entonces, para mí sería un placer escribir una historia que ocurriera ahora mismo con el tipo de gente con la que me relacione y que conozco, ¿no? O sea, no tendría que... ¿Crees que la realidad supera la ficción? ¿O no? Joder, la realidad es que, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Cualquiera de nosotros conoce historias que... Era una cosa, eso ocurría mucho en las reuniones así de guionistas, cuando propones un descabellado giro de guión, un comportamiento insospechado de un personaje, entonces dicen, no es convincente, no funciona, y dicen, bueno, pues ¿esto qué? ¿Esto ha pasado? ¿Esto le pasó? Entonces, claro, te suena, ya, pero es que, claro, no solo tiene que haber ocurrido, tiene que ser verosímil. Y efectivamente la realidad está llena de cosas descabelladas. O sea, que yo creo que no hay nada que pueda imaginar la mente más enfebrecida de un escritor que no haya ocurrido, ¿no? Para lo bueno y para lo malo también. O que no esté ocurriendo. O que no esté ocurriendo, claro. Y luego hay matices también en el libro que me gustan mucho. Por ejemplo, hay un diálogo, no recuerdo en qué parte del libro está, en el que, digamos que al protagonista le da miedo, no quiere saber la verdad. Porque es muchas veces, Claro. O sea, lo sospecha, se puede imaginar lo que duele, le empieza a llegar algún surco del dolor, y entonces, de una manera muy, digamos, muy elegante, prefiere no saberlo, ¿sabes? Prefiere pararlo. Entonces, tú eso, al final, lo que estás jugando es con tu propio dolor, ¿no? Y lo que estás intentando es, digamos, que el lector lo vea más real, que se vea reflejado. O sea, tienes un propósito de jugar con que el lector diga, uy, yo tampoco quise saber cuando mi mujer me engañó porque si lo sabía me iba a partir, ¿no? O prefería dar por hecho que no, o que sí. Claro, no, como tantas cosas que aparecen en lo que uno escribe, no fue un acto consciente, pero claro, que duda cabe de que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos engañado respecto a muchas cosas, respecto a nuestro talento real, respecto a nuestra posibilidad de que algo salga bien, respecto a si la relación que tiene funciona o no. O sea, vivimos constantemente engañándonos. Y yo, en general, suelo estar a favor del engaño, no de la estafa, ¿no? Pero, es decir, la vida, para poder vivirla, necesitamos cierta dosis de mentira. O sea, la verdad en ocasiones cruda, descarnada, es intolerable, porque la verdad
siempre que hablo de estas cosas me da no quiero soltar un discurso nihilista, pero coño, ya sabemos la vida acaba mal, joder, porque acaba el bien, ¿no? Sabemos cómo acaba. O sea, no, cómo acaba esto, no hay spoiler posible, entonces claro, es un final de mierda, ¿no? Entonces claro, acaba mal, entonces, y yo me acuerdo cuando era pequeño, yo desde pequeño pensaba mucho en la muerte, yo era así, entonces yo decía, yo que cuando uno tenga cierta edad y ¿cómo vas a vivir? Bueno, pues se vive, ¿por qué? Porque constantemente estamos engañándonos respecto a... Y eso es bueno, otra cosa, por ejemplo, yo estoy muy a favor de la hipocresía, ¿no? Pero no, yo esto de la gente que va diciendo, yo la cosa tal y como la digo, la siento, la suelto, yo no, por favor. O sea, creo que el mundo es tolerable porque, bueno, nos consentimos ciertas mentiras, a nosotros mismos y a los demás, y decimos, ay, estás impecable, o qué guapa estás, o que, ay, cómo me ha gustado tu... Es necesario, o sea, no puedes ir constantemente con la verdad, hay cierta manipulación cosmética de la realidad necesaria, creo yo. Este es mi buen consejo. ¿Ves una proyección audiovisual de un relato así? Ah, claro, sí, a mí me encantaría, pero eso ya depende de... No depende de mí, no está en mi mano. ¿Lo adaptarías tú? Sí. ¿Sabrías cómo adaptarlo? No. Es que o sea, está tan bien construida la novela en sí mismo. Hombre, sí, me claro, parecería... sí, creo que sabría, ¿no? Porque, como quién, mejor que un padre para conocer a sus hijos. Y de hecho, pero claro, a la vez también me interesaría mucho saber qué es lo que hace otro guionista con esta novela. Pero claro, a la vez diría, no toques a mi niño, ¿sabes? No lo sé. En todo caso, ya te digo, no es algo que esté en mi mano. Claro, me encantaría. Quizá lo que más diferencia, ¿no?, un guión de una novela es la soledad, ¿no? Absolutamente, claro, ¿no? Al final la soledad del escritor, del novelista, te escribes para ti mismo, ¿no? Claro. Hay una cosa que decía Borges preciosa, que es tú escribes para uno mismo, y si eso conmueve a alguien, pues es un regalo, ¿no? Claro. Pero realmente el objetivo final tuyo es la soledad, ¿no? ¿Qué hay de reflejado en el personaje de Víctor, de esa soledad? Claro. Es verdad, en cierto modo también Víctor lleva la vida Joder, está solitaria. encerrado prácticamente. Claro, la vida de un guionista. Vive, ¿sabes? Es un tío que vive para sí sí mismo, ¿no? Entonces al final hay como una especie de diálogo que igual no era forzado, pero es lo que tú querías, pues lo que ha salido Es verdad, porque al fin y al cabo eso, normalmente bueno, en el mundo del guión trabajas en equipo, vamos, o mínimo trabajas con dos, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay un intercambio de ideas, siempre... Pero claro, cuando estás escribiendo una novela estás tú solo, no tienes con quien, ¿sabes? Le puedes preguntar a tu chica, oye, ¿qué te parece esto? Pero no estás solo, no lo puede contestar. Pero es que luego, efectivamente, después también estás solo, porque al fondo no sabes lo que sentirán otras personas cuando lo lean, no... Es una sensación. Yo tuve, cuando salió el libro, me acuerdo que aquí a un amigo, a Miguel Ángel, que está por ahí, le mandé un mail, porque es como, sale el libro, ¿no? Y de repente dice, ¿qué ha pasado? Porque de repente, claro, está en la calle y dice, no, bueno, todo sigue igual, no hay masas enfervorizadas gritando debajo de la ventana, ¡no, esto se encanta este libro!, ¿no? Y esa sensación de soledad, en el fondo, nunca lo sabes, siempre está solo. Sí. Pues yo la verdad es que creo que has dicho una cosa que está que es una verdad empírica, que es no es la hipocresía, pero sí es la educación, ¿no? Y llevamos aquí charlando 40 minutos y me gustaría que la gente que te conoce, que te lee o que te ha leído los libros de cuentos y demás, pues pudiera preguntarte alguna cosa, ¿no? Estamos así en un ambiente muy familiar, en Machado, y me encantaría pues que alguien de los que están aquí pues pudiera también transmitirle alguna duda que tiene a Salvador. Y hay que romper el hielo, no seáis todos Por favor. tan así, ¿eh? Sí, la primera pregunta es saber si es usted el Perpiñá verdadero, por 50.000 copias que se quedan, especialmente en los cajeros, ¿no? Sí. Hay una tesis que sostiene por aquí, Ha salido. Es que habéis sostiene la existencia de varios doppelganger míos que infestan, porque la palabra es esa, infestan la sociedad española, y bueno, pues efectivamente hay múltiples yo distribuido por la geografía española, por la piel de toro, como dicen,
y es hora de negar, de poner punto final a este absurdo rumor, este rumor descabellado. No es verdad. Salvador Perpiñán es uno y trino. A veces trino, pero sí, hasta solo. No paso de 3. Y a mí me pasó una cosa con eso muy curiosa, y es que presenté, mi primera novela era Cuento del Norte, era una novela sobre los maquis, y la presenté por todos lados. Iba a España con una caja de libros en el maletero, rodando por el país, y fui a presentarlo al Casino de Palencia. Y hice una entrevista con el diario local de allí. Excitante. Bueno, ojo, te sorprendería. Y de repente, pues nada, estoy llegando al Casino de Palencia, iba con un amigo que me lo presentaba, que pues, o sea, había vendido todavía menos libros que yo, y cuando llegamos había una cola que, o sea, no es que diera media manzana del Casino de Palencia, que tampoco, o sea, en Palencia hay fábricas, hay de todo, pero tampoco hay una vida social cultural muy fuerte, ¿no? Pero ese día la tenía. Y entonces, bueno, pues estábamos llegándonos a la puerta del casino. La verdad es que era todo un público bastante similar, eran todo pues, personas más o menos de en torno de los 70, 80 años, o mujeres. Yo, bueno, pues no sabía, pero igual había alguna conexión con los maquis o algo, pero bueno, yo estaba ya llegando con el libro encantado, y ya cuando paso por la puerta, oigo a una señora que le dice a la otra: a mí que no es Alfonso Usía. Este se ha operado. Y le dice la otra: ya me parecía raro que escribiera un libro de maquis, ¿no? Pero bueno, entonces empecé la presentación pidiendo perdón a todos los asistentes por haberles engañado. Por esa suplantación Sí, fue culpa del diario regional, que publicó un titular que ponía: Alfonso Usía sorprende con una novela sobre los maquis. Mi padre me llamó desde Madrid agobiado, preguntándome: oye, es que es cosa tuya, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo sí es cosa mía, pero al final luego la presentación fue muy bien. Entonces yo creo que los Perpiñán que pueda haber por el mundo y por España, a lo mejor los tiene controlados, pero bueno. Son perfectamente inofensivos. ¿Alguna cosa más que queráis preguntarle? ¿Has estado en el edificio España? ¿Perdón? Que si has estado en el edificio España. Sí, he estado en el edificio España, porque yo me había documentado, había visto el documental que hay en Filmin sobre la demolición, en realidad, del edificio España, en fin. La no demolición. Sí, bueno, el interior, el vaciar la cáscara. Y nada, en una de las reuniones con motivo de la segunda temporada de Reina Roja, pues nada, me hablé con producción y nada, me asignaron un hotel, y cuando me bajo del taxi y llego al hotel, digo, ay coño, y era el edificio España, y dije, bueno, qué bien, voy a entrar en el interior de la ballena, voy a dormir en el interior del monstruo, ¿no? Y me pasé allí 2 días, claro, no es, efectivamente, salvo el hall y demás, claro, no es el mismo edificio España, entonces, pero bueno, algo de cierto modo, de la peculiar atmósfera permanece en alguno de los ascensores. O sea, a mí me vino muy bien, me sentí ya justificado para escribir una novela sobre el edificio España, a partir de ahí. Que me digan algo. Ya te daba por lo menos el agobio que te da en el libro, ¿no? Que le da por lo menos Sí. Sí, pero además, claro, a través de las ventanas del hotel veía lo mismo que él veía, ¿no? Era un piso, no me acordaba, era un piso 10 o así, era un piso alto. Entonces, bueno, algo me sirve, por supuesto. Genial. ¿Y tienes pensado, bueno, no voy a desvelar nada del contenido del libro porque lo tenéis que leer, lo tenéis que comprar, que para eso está tan maravillosamente editado por HarperCollins. Thriller, que parece que últimamente hace muchos thrillers HarperCollins, pero ¿te está picando ya el mono de la novela? O sea, ¿quieres empezar a mirar más la novela que el guión? Yo sé que te va a dar más de comer el guión que la novela. Sí, claro, el guión es inevitable porque efectivamente es mi actividad, la actividad con la que me gano la vida, ¿no? Mi oficio. Pero, claro, para mí ser escritor también es un oficio en el sentido de una labor que he aprendido a hacer, ¿no? Y me gusta el trabajo de escritor. Y sí, claro que quiero seguir escribiendo. Tengo que hacer así malabarismo, pero... Había una anécdota preciosa que le decían a Julio Camba, que es el gran escritor de Madrid, yo creo, del siglo XX, ¿no? Por lo menos uno de los grandes escritores sobre Madrid, que pues eso, decían, ¿pero tú cómo haces para poder escribir una columna todos los días o para escribir un guión todo el rato? Ya, pues bueno, tú vas a la playa y ves el agua y ves la toalla y ves el mar y te bañas. Y yo, en cambio, voy a la playa, veo una columna, voy al mar, veo una columna, veo la toalla y es una columna, ¿no? Y al final vives en la literatura. Y entonces yo, sinceramente, espero que así siga siendo, porque creo que eres un escritor maravilloso, que engancha el libro de la primera a la última página de una manera muy eléctrica, ¿sabes? Pero tampoco juega
a desbordarte, ni con el adjetivo, ni con la exageración, ni con la trama. Creo que en ese sentido es austera y precisa, ¿no? Y creo que eso es algo genial, ¿sabes? O por lo menos lo que te engancha de un libro. Y nada, yo por mi parte animarte a que sigas escribiendo, que El prisionero de la Plata 15 es un novelón. El personaje es apabullante, o sea, creo que en eso has jugado con trampa por toda tu experiencia que tienes en el mundo audiovisual, pero creo que has construido un tío que es brutal y que creo que es el principio de mucho más. O sea, creo que realmente ahí tienes un filonazo hacia atrás, hacia adelante, hacia donde tú consideres oportuno, pero vamos, yo por mi parte ha sido un placer leerlo y contarlo y contigo aquí. Y nada, yo pediría un aplauso para el autor.